Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. Queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 14 de enero. Podemos decir que ya vamos a mitad de mes y seguimos trabajando arduamente para que este curso nos ayude a sacar notas sobresalientes. Soy la maestra Scarlett, lista para que comencemos con nuestro aprendizaje del día. Hoy aprenderemos en lengua española cómo hacer un comentario y la estructura necesaria para emitir un comentario. Conoceremos todo acerca de su importancia en la comunicación. En Ciencias de la Naturaleza nos enfocaremos en nuestro planeta Tierra y veremos su estructura interna. Aquí podrás conocer sobre su composición física y sus diferentes capas. Y en francés identificaremos y aprenderemos los números ordinales, esos que en español se utilizan para colocar en orden los lugares, primero, segundo, tercero. Pero no quiero comenzar sin recomendar que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Vamos a aprender que la meta es de todos. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés.
and we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Amiga, la maestra me ha dejado un comentario muy positivo en un trabajo que le entregué la semana pasada. De verdad, amiga, a mí también. Déjame y te lo enseño. Me encanta lo buena estudiante que eres. ¿Cuánto te has esforzado? Muy buen trabajo. ¡Wow, amiga! ¡Felicitaciones! Gracias, igual a ti. En muchas ocasiones leemos un artículo en el periódico, revista o escuchamos un programa radial y sentimos ese deseo de expresar nuestra conformidad o desagrado sobre el tema tratado o simplemente deseamos comentar para expresar nuestra opinión personal. Pero les digo algo, comentamos a cada instante, en un diálogo con nuestros amigos, en nuestros hogares, en nuestras redes sociales. Pero hoy vamos a conocer a profundidad el significado real del término comentario. Así que vamos a iniciar. Saludos, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de hoy. Continuamos expresando toda la alegría que sentimos al iniciar este nuevo año, en el que espero que puedas lograr cada una de tus metas y nos reencontremos nueva vez en las aulas de manera presencial. Antes de continuar con el desarrollo de nuestra clase, debemos conocer nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de primero de secundaria se encuentran motivados por las clases impartidas en la televisión y radio. Luego de ver o escuchar las clases, conversan con sus padres la importancia de los valores sociales que deben modelar en la modalidad a distancia y en su entorno para la elaboración de la nota de opinión y el comentario. Ya que conoces nuestra situación de aprendizaje, ¿recuerdas lo trabajado en nuestro encuentro anterior?
Bien, estuvimos hablando acerca del artículo de opinión. ¿Qué es? ¿Cuál es su estructura y cómo elaborarlo? Ya que para esta semana deberás elaborar tu artículo de opinión en torno al tema de los valores. En la clase de hoy vamos a estudiar el comentario, su estructura argumentativa, importancia del mismo, el lenguaje que se usa en el comentario y los conectores y verbos de opinión que suscitan en un comentario. Así que tomen lápiz y papel para anotar. Iniciemos. ¿Qué significa el término comentario? El comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral o escrita sobre alguien o algo. El objeto de este tipo de expresión varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas sustentándolas con argumentos que intentan convencer al receptor, que es la persona que escucha o recibe el mensaje. En este sentido, el emisor, con su juicio, puede describir, elogiar, criticar cualquier aspecto de la sociedad. Obras literarias, pictóricas, musicales, teatrales, cinematográficas, actividad intelectual, deportiva o sobre cualquier otro aspecto. Ya que conoces qué es el comentario, vamos a conocer entonces su estructura. El comentario escrito, como todo texto argumentativo, se divide en la siguiente estructura. Primero tenemos la introducción. En la introducción se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender de manera que llame la atención de los receptores y los comprometa a la lectura. Está también la tesis. Te repito, la tesis, que es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación y consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o rechazada y casi siempre aparece en la oración principal del párrafo. Tenemos también los argumentos. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor que la tesis es verdadera o válida. Y por último tenemos la conclusión, que aquí se sintetizan las ideas principales del comentario y se expresan cuáles son las consecuencias de esas ideas. En este momento quiero darte un dato muy importante, así que presta bastante atención. En el comentario es muy importante mantener el registro formal de la lengua haciendo buen uso de un léxico o vocabulario variado y preciso, evitando las repeticiones y el uso de las palabras abstractas o muy complicadas. Ahora bien, ¿sabes por qué es importante el comentario? El comentario es muy importante porque permite el intercambio de opiniones dentro del marco de respeto mutuo. En obras literarias, noticias o simplemente un hecho, porque es una estrategia comunicativa. En la actualidad, es frecuente ver en los sitios de Internet la posibilidad de que el lector deje comentarios al autor para generar una retroalimentación. En las argumentaciones que se apoya el comentario se suele emplear un lenguaje subjetivo, es decir, que permite al emisor dar una opinión, expresar sus valoraciones personales y tratar de implicar al receptor. Los recursos más usados en el comentario que constituyen el lenguaje del mismo con sus características y ejemplos son los recursos valorativos. ¿Cuáles son sus características? Que se emplean en forma de primera persona, como pronombres posesivos, verbos y expresiones de opinión. Por ejemplo, desde mi punto de vista o algún adjetivo valorativo. Un ejemplo de este tipo de recursos es el siguiente. En mi opinión, es una persona inteligente, pero poco sensible. Otro de los recursos utilizados son los recursos lógicos. Sus características son
que se suelen utilizar conectores causales y consecutivos, como por ejemplo, porque, por lo tanto, ya que, para relacionar las ideas y explicar las causas y las consecuencias. Y los conectores de reformulación o explicación, como por ejemplo, dicho de otro modo, en otras palabras, etc., para rectificar las ideas. Un ejemplo de estos tipos de recursos es una idea noble, ya que busca la felicidad de todos. Dicho de otro modo, la paz en el mundo depende de todos. Y por último tenemos los recursos apelativos, cuyas características son las siguientes: que es frecuente involucrar al receptor empleando la primera persona del plural. Recuerda que la primera persona del plural es nosotros. Y oraciones interrogativas y exclamativas, y sobre todo exhortativas. Un ejemplo de los recursos apelativos es el siguiente: únanse a mí en la defensa de estas ideas. Apoyemos todos la causa de la justicia. Te invito en estos momentos a que compartamos el siguiente ejercicio para ir comprobando lo que hemos aprendido hasta el momento. El ejercicio consiste en que yo te diré una afirmación y tú me dirás si es falsa o verdadera dicha afirmación. Iniciemos. Afirmación número 1. El comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral o escrita sobre alguien o algo. El comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral escrita sobre alguien o algo. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Verdadera. Muy bien. Continuemos con la afirmación número 2. El objetivo del comentario no varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas. Repito, el objetivo del comentario no varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Falsa. Muy bien. Última afirmación. En el comentario, el emisor sustenta sus ideas con argumentos que intentan convencer al receptor, que es la persona que escucha o recibe el mensaje. Repito nueva vez la afirmación. En el comentario, el emisor sustenta sus ideas con argumentos que intentan convencer al receptor, que es la persona que escucha o recibe el mensaje. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Verdadera. Muy bien. Si contestaste de la manera correcta, felicitaciones. Después de ver el lenguaje utilizado en el comentario y haber realizado con éxito el ejercicio anterior, debemos conocer los conectores que se deben usar en un comentario para exponer la opinión escrita del autor. Estos son el conector de reformulación o explicación, que se utiliza para ratificar las ideas del autor. Son palabras como dicho de otro modo, en otras palabras, es decir, y otras palabras que van en este mismo orden. También tenemos los conectores de refutación. Repito, los conectores de refutación, que consisten en rechazar una idea empleando razones o argumentos. Por lo general, refutamos las ideas contrarias a nuestra opinión para defenderlas.
Son palabras como es falso que, no es cierto que, te equivocas cuando afirmas que y otras palabras que van en este mismo orden. También tenemos el conector de negociación. Repito, el conector de negociación. Negociar consiste en aceptar parcialmente los argumentos contrarios con el fin de encontrar puntos comunes entre la opinión propia y la ajena. Son palabras como estoy de acuerdo en que, admito que, pero reconozco que, y otras palabras que van dentro de los conectores de negociación. Además de los conectores, debemos tomar en cuenta el uso de los verbos de opinión en primera persona, ya que se utilizan para dar a conocer la opinión del autor. Son palabras como creo, pienso, opino. Estos son verbos de opinión y son utilizados en el comentario. En torno al tema del comentario, en este momento quiero compartir contigo algo muy interesante. Poder expresar los propios gustos y disgustos es importante para nosotros mismos, porque nuestra opinión es algo que nos define y separa del resto. Opinar significa poder expresar lo que pensamos y así compartir nuestras experiencias y explicar el porqué de nuestras opiniones. Al mismo tiempo, es importante también porque dar nuestra opinión significa darle al otro la posibilidad de cambiar o mejorar, y con nuestras buenas opiniones aportamos a los demás de manera positiva. Pero recuerda, tu opinión es importante, la del otro también. Solo es cuestión de respetar. Bien, chicos y chicas, después de conocer el comentario, su estructura argumentativa, su importancia, lenguaje y conectores utilizados en el mismo y los verbos de opinión que suscitan en un comentario, vamos a compartir el siguiente ejercicio en torno a los conectores y los verbos de opinión utilizados en el comentario. El ejercicio consiste en que yo te daré un listado de verbos de opinión y algunos conectores y tú deberás identificar qué tipo de conector es o si en el listado hay verbos de opinión. Las palabras contenidas en el listado son opino, admito que y es falso que. Repito, las palabras contenidas en el listado son opino, admito que y es falso que. Iniciemos en 3, 2, 1. Nuestra primera es: en el listado, la palabra opino es un verbo de opinión o un conector. Repito, en el listado, la palabra opino es un verbo de opinión o un conector. Un verbo de opinión. ¡Excelente! Continuemos con la número 2. En el listado, el conector es falso que, es de negociación o refutación. Repito, en el listado, el conector es falso que, es de negociación o refutación. De refutación. Muy bien. Número 3 y última. En el listado, el conector admito que es de negociación o reformulación. Repito la número 3. En el listado, el conector admito que es de negociación o reformulación. De negociación. Muy bien. Si has contestado de la manera correcta, felicitaciones. Muy bien.
Estoy segura de que has aprendido bastante acerca del tema y espero que pongas estos conocimientos en práctica y de manera específica en la elaboración de tu artículo de opinión en torno al tema de los valores, proyecto que te propone tu cuadernillo para esta semana. No olvides que el comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral o escrita sobre alguien o algo. El objetivo de este tipo de expresión varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas, sustentándolas con argumentos que intentan convencer al receptor y que se estructura por introducción, la tesis, los argumentos y la conclusión. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el comentario, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestro o maestra titular, sus padres y otras personas para que aprendan más. Nos vemos en nuestra próxima clase. Con cariño se despide su profe querida Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. ¿Sabes dónde queda el kilómetro cero de Santo Domingo? ¿En qué año se formó la provincia Santo Domingo Este? ¿Cuevas en la ciudad? ¿En serio? Lo sabrás cuando nos vayamos de gira por Santo Domingo Este. Hola, mi nombre es Valeria Amor. Y yo soy Arturo Liriano. Bienvenidos a ¡Vamos de gira! Nos encontramos desde el Parque Independencia, escenario desde donde se desarrolló nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. Y por cierto, es donde se encuentra el kilómetro cero de Santo Domingo. ¡Oh! ¿Y por qué el kilómetro cero? Ah, muy buena pregunta, Arturo. Decimos que es el kilómetro cero porque es desde donde se miden las distancias de las carreteras y autopistas del país. Y desde aquí iniciamos nuestro recorrido por Santo Domingo Este. Nos detenemos en Santo Domingo Este, creado el 16 de octubre del 2001, mediante la ley 163-01, que creó a su vez la provincia Santo Domingo y que establece este municipio como cabecera. Ubicada en la margen oriental del río Sama. Los límites actuales del municipio Santo Domingo Este son: al norte el municipio Santo Domingo Norte y el distrito municipal San Luis, al sur el Mar Caribe, al este los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra y al oeste el río Sama.
nuestra primera parada nos encontramos en la ermita Nuestra Señora del Rosario, lo que fuera el centro de la ciudad, fundada por Bartolomé Colón. Los orígenes de Santo Domingo Este están en el área de Villa Duarte, de Antigua Pajarito, en el área del desembarcadero donde está la iglesia que primero fue de paja, fue una ermita de cana, de madera, tenía alrededor de 40 metros cuadrados y que albergaba aproximadamente 80 personas, pero que ya hubo un fenómeno natural por decomposición ya de los mismos materiales que la componían, que eran bastante frágiles, y ya a partir de 1540 entonces se determinó construir la actual ermita de piedra coralina, y ahí está remodelada, ahí la tenemos, es un monumento emblemático, simbólico, que representa el origen de Santo Domingo Este. ¡Wow! Pero qué datos tan interesantes. Ahora, un paréntesis, Arturo. ¿No te parece que el clima está un poco extraño? Hace como calor, pero al mismo tiempo está húmedo, ¿no te parece? Sí, pero dame un segundo. Déjame buscarlo en mi celular. Claro. Oye, por lo que veo, lo que sucede es que el clima de Santo Domingo Este es tropical monzónico. ¿Mon qué? Explícate, que no te entendí. Oye, lo que significa es que el clima es muy húmedo, pero a la vez está dominado por masas de aire tropical. Ah, pero con razón, ahora todo tiene sentido. La educación inclusiva es el lograr que nadie se quede fuera. Todos los niños, jóvenes y adultos a nivel nacional. Un sueño hecho realidad. La promesa del presidente Luis Abinader de cerrar las brechas tecnológicas, educativas y sociales que históricamente ha padecido el sistema educativo nacional, hoy más que nunca se cristaliza tras la puesta en marcha de la educación inclusiva a distancia. Para nosotros la inclusión significa el poder darle a las personas la opción de la superación, que no se sientan discriminadas en la sociedad, que se sientan como cualquier otro dominicano que va a la escuela, que recibe una educación de calidad y recibe una atención apropiada a su condición. Para nosotros la inclusión es libertad. Un anhelo gritado a los cuatro vientos una y otra vez por quienes viven el reto, pero sobre todo la dicha de tener cerca a personas con cualidades que nos obligan a ver la vida desde puntos de vista distintos a los que el mundo está acostumbrado. Siempre en las fundaciones que manejan este tipo de temas ha habido la inquietud de que el gobierno algún día se decidiera participar en políticas públicas como esta, como una clase virtual en tu casa, se decidiera participar en este tipo de cosas. El hecho de que finalmente esté pasando esto para todas esas fundaciones y toda esa familia es una alegría. Nadie dijo que sería fácil. Ha sido todo un reto, porque por ejemplo, producir para personas con discapacidad auditiva amerita que tengas por lo menos 10 personas que sepan lenguaje de señas, porque interpretar y ser maestro no es lo mismo cuando hablamos de la discapacidad auditiva. Frente a tamaño desafío, el Ministerio de Educación, encabezado por su titular Roberto Fulcar, logró reunir decenas de manos expertas y sensibles que trabajan sin descanso por un mundo de y para todos. Es muy importante agradecer a todos esos maestros, a los intérpretes, técnicos del Ministerio de Educación y todas esas personas que han aportado para que la educación sea para todos y para que nadie se quede atrás. Es así como ahora, desde casa, quienes tengan alguna condición especial podrán insertarse al sistema educativo con las herramientas necesarias para una efectiva comprensión de los contenidos. Los cuadernillos están adecuados a las distintas condiciones, entre ellas la auditiva y la visual. También tenemos las adecuaciones en braille para que esos niños, jóvenes o adultos que están en el sistema educativo también se integren a los canales regulares y puedan
entender las clases a través de su sistema braille. También tendrán la oportunidad quienes posean alguna discapacidad congénita o intelectual. Para la población con condiciones especiales tales como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, altas capacidades y otras, tenemos las adecuaciones de los cuadernillos con el equipo de UNICEF y todo nuestro equipo de la Dirección de Educación Especial, en donde se han adecuado de acuerdo a la condición del estudiante y puedan ir paulatinamente subiendo al nivel que le corresponda. Hay algunos que son de altas capacidades que se pueden integrar a los canales regulares con el apoyo de su docente y el cuadernillo que le corresponda. La educación inclusiva a distancia va dirigida a toda la familia. No van dirigidas para un individuo en específico, porque aquí o participa la familia o la clase realmente no va a surtir el efecto que nosotros queremos. Entonces, para nosotros es muy importante que alrededor de esa clase estén todos. Y busca también paliar el impacto que ha dejado en esta población las medidas adoptadas en medio de la pandemia. Mirando eso es que nosotros estamos trabajando, en que ellos, además de divertirse, aprendan cosas útiles para pasar el tiempo que están pasando en su casa ahora mismo. Trabajamos por un país de respeto y oportunidades, donde juntos podamos escribir la historia que catapulte a la República Dominicana como una sociedad justa e inclusiva, donde podamos mirarnos a los ojos entendiendo que somos hermosamente distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Tenemos la satisfacción de poder decir que la educación no se detiene y que en este proceso hemos cumplido la meta de que nadie se quede atrás. Por una República Dominicana para todos. ¿Sabías que uno de los lugares más grandes de la Tierra es también el más desconocido? El punto del núcleo de la Tierra más cercano a la superficie está a más de 2.890 kilómetros de profundidad, debajo de nuestros pies. Y el punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Todo lo que creemos saber sobre el núcleo de la Tierra son suposiciones, con fundamentos científicos basados en la sismología. En el día de hoy te hablaré de la estructura interna de la Tierra. Te invito a conocer un poco más sobre nuestro planeta. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Un cordial saludo, sean bienvenidos nuevamente a sus clases de Ciencias de la Naturaleza. Continuamos con su aprendizaje sobre las ciencias de la Tierra. Soy su maestra, Isaura Peralta. Debes tener a mano tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. Hemos estado conociendo algunos fenómenos geológicos, entre ellos lluvia ácida, tormenta y ciclón tropical, contaminación del agua y el aire, radiación, calentamiento global y cambio climático. Hay muchos más que iremos descubriendo, entre ellos las fallas geológicas, los sismos o terremotos y las erosiones. Para continuar descubriendo cómo se originan estos fenómenos geológicos, es necesario comprender la estructura interna del planeta Tierra. Es por ello que estaremos desarrollando temas relacionados a la estructura interna del planeta Tierra en nuestras próximas clases. En el día de hoy conoceremos las propiedades físicas de la estructura interna del planeta Tierra. Al finalizar este tema, podrás reconocer la composición física del planeta Tierra y sus diferentes capas. Pero antes, haremos una pequeña retroalimentación de la clase anterior. ¿Recuerdas 3 conceptos claves para comprender el cambio climático?
Estos son, número 1, ¿qué es el cambio climático? Es la variación del clima de la Tierra por causas naturales y de la acción del ser humano. Segundo concepto, ¿qué es el calentamiento global? Es un aumento de la temperatura del planeta que da lugar al cambio climático. Y concepto número 3, ¿qué es efecto invernadero? Son los gases que se retienen en el planeta y que provocan el calentamiento global. Como puedes analizar, estos conceptos se relacionan entre ellos para entender mejor el cambio en el clima. ¿Puedes hacer memoria de qué pasa cuando hay cambios en el clima? Bien, vamos a hacer una retroalimentación de algunos de ellos. Falta de agua potable por sequías o contaminación, inundaciones, tormentas, aumento de alergias, extinción de especies animales y vegetales, aumento del nivel del mar y olas de calor. También estuvimos valorando algunas medidas preventivas para disminuir el cambio climático en nuestra clase anterior. ¿Las recuerdas? Algunas alternativas que tú y yo podemos hacer para reducir el cambio climático son, primero, las 3 R. Reducir, reciclar y reutilizar plástico, vidrio, metal y cartón para darle nuevos usos con el objetivo de disminuir la emisión de gases contaminantes. Además, usa tu bicicleta más a menudo, camina si no vas lejos. Esto reduce la quema de gasolina y gas. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra clase de hoy. Si hacemos memoria, en una de nuestras clases anteriores les decía que la distancia que recorre la atmósfera con relación a la superficie terrestre o al nivel del mar es de 800 kilómetros aproximadamente. Pues te cuento que se calcula que el centro de la Tierra, al que llamamos núcleo, se encuentra a 6.371 kilómetros aproximadamente. Y la distancia a la que el hombre ha podido llegar hasta el momento es de 13 kilómetros aproximadamente, lo que significa que hay mucho por descubrir. Los conocimientos que tenemos sobre el interior de la Tierra se obtienen tanto de manera directa, por ejemplo, a través de las erupciones volcánicas, perforaciones petroleras, cavernas y minas, como de manera indirecta, cuando se registran las ondas sísmicas, la gravedad, el magnetismo o la electricidad terrestre. Para estudiar la estructura y composición de la geósfera, los métodos indirectos son necesarios debido a la inaccesibilidad de la geósfera, pues por su gran profundidad solo se pueden estudiar los primeros kilómetros del interior terrestre, es decir, solo una pequeña parte de la corteza. Para iniciar debemos definir qué es geología. La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. Además, estudia los recursos naturales y los procesos que impactan el medio ambiente. El primero en utilizar la palabra geología fue el naturalista italiano Ulises Aldrovandi. El término se compone de dos vocablos griegos, geo, tierra, y logos, estudio, que significa estudio de la Tierra. Para estudiar la estructura interna de nuestro planeta debemos saber qué es la geósfera. Es la capa sólida de nuestro planeta. La geósfera comprende las capas internas del planeta y la superficie terrestre. La geósfera está conformada por un conjunto de 3 capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. Las capas internas de la geósfera son corteza,
manto y núcleo, que a su vez se dividen en 2 capas cada una. La corteza es la capa más delgada y externa de la geósfera. En ella se desarrolla la biosfera, que nos proporciona el espacio para que tú y yo podamos construir nuestro hogar, cultivar nuestros alimentos y respirar, así como obtener agua. La corteza terrestre representa el 1% del volumen total del planeta y está compuesto por elementos de masas relativamente ligera, como el aluminio, el silicio y el oxígeno. La corteza terrestre, a su vez, se divide en 2: corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0.099% de la masa de la Tierra, con una profundidad de 5 a 10 kilómetros bajo los océanos. La corteza continental tiene un grosor promedio de 20 a 100 kilómetros aproximadamente. Está formada por diferentes tipos de rocas, montañas, valles, mesetas, y en ella surgen los continentes. Según sus propiedades físicas, la corteza y parte del manto superior constituyen la litosfera. Viene del griego litos, que significa piedra, y esfaira, esfera, que significa esfera de rocas. Es la porción más rígida y fría de la corteza terrestre. Resumiendo lo escuchado hasta este momento, ¿cuáles son los 2 tipos de corteza terrestre? Inténtalo. Bien, corteza oceánica y corteza continental. Número 2. Según sus propiedades físicas, ¿cómo se llama a la capa superficial que comprende la corteza y parte del manto superior de la Tierra? Muy bien, litosfera. Continuamos con la segunda capa interna de la Tierra, el manto. El manto es la capa intermedia, va desde la litosfera hasta el núcleo externo. Es la que tiene mayor espesor, por lo que representa el 84% del volumen de la Tierra. Su composición es semilíquida en su mayoría y está compuesto por metales como el hierro y minerales como el magnesio. En el manto terrestre la temperatura va aumentando según va adquiriendo profundidad, comenzando alrededor de los 600 grados Celsius en el manto superior y alcanzando hasta 3.500 grados Celsius en los límites del manto inferior. Asimismo, ocurre con la densidad, que es más alta según nos vamos acercando al núcleo. El manto, según sus propiedades físicas, se divide en manto superior o atenosfera y manto inferior o mesósfera. La astenosfera se encuentra entre la litosfera y la mesósfera o manto inferior, con una profundidad aproximada de 700 kilómetros aproximadamente. La astenosfera es sólida, pero tiene cierta plasticidad debido a las altas temperaturas que oscilan entre los 600 grados Celsius en esa zona de la Tierra. La mesósfera comprende el resto del manto, es decir, todo el manto inferior. Va desde la astenosfera hasta el núcleo externo.
Tiene una profundidad aproximada que va desde los 700 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros aproximadamente. Es sólida a pesar de las altas temperaturas, debido a que la presión mantiene los minerales que la componen en estado sólido. En resumen, ¿puedes responder cómo se divide el manto terrestre? Excelente, se divide en manto superior o astenosfera y manto inferior o mesósfera. Seguimos conociendo la estructura interna de la Tierra. Continuamos con el núcleo. Es la capa más interna de la Tierra. El núcleo de la Tierra se divide en núcleo externo y núcleo interno. Según sus propiedades físicas, el núcleo se conoce como endosfera. El prefijo endo significa dentro y esfera, esfera, lo que quiere decir esfera interna. El núcleo externo va desde los 2.900 kilómetros hasta los 5.150 kilómetros aproximadamente. Es una capa que se descompone por metales como hierro y níquel. Se encuentran en estado sólido y debido al movimiento de estos componentes se genera un campo magnético alrededor del planeta. Este campo hace posible mantener la atmósfera terrestre que protege a los seres vivos de la radiación solar. Núcleo interno va desde 5.150 kilómetros a 6.371 kilómetros aproximadamente. Es la capa más profunda y consiste en una enorme bola de hierro sólido. Está compuesto en su mayor parte por hierro y níquel y se encuentra a una temperatura muy elevada, alrededor de los 5.500 grados Celsius, casi tanto como la temperatura de la superficie del Sol. Resumimos con una simple pregunta. ¿Cómo se divide la capa más interna de la Tierra? Se divide en núcleo externo y núcleo interno. Pasamos a una actividad para refrescar lo aprendido. Completa en el espacio en blanco con la respuesta correcta a cada afirmación. Número 1. La dibuja una raya. Es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. ¿Cuál es la respuesta? Geología. Esa es la respuesta. Número 2. La raya está conformada por un conjunto de 3 capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. ¿Cuál es la respuesta? Es la geosfera. Número 3. La raya, según sus propiedades físicas, es la capa más delgada y externa de la geósfera, donde se desarrolla la biosfera. Se divide en 2 tipos: corteza continental y corteza oceánica. Dame la respuesta. La corteza. Te exhorto a construir una maqueta sobre las capas internas de la Tierra. Puedes utilizar bolas de poliestileno o hielo seco, papel reciclado, como por ejemplo periódico, barro o arcilla. Si por alguna razón no puedes construir tu maqueta, realiza un hermoso dibujo sobre la estructura interna de la Tierra. Identifica cada una de las capas de la geósfera y cómo están divididas. Coloca la distancia de cada una con relación a la corteza terrestre. Tu maestro guía te orientará para construir
tu maqueta. Muestra tu maqueta a tu profe y explícale cómo se divide la corteza, el manto y el núcleo terrestre. Espero que hayas comprendido cómo están organizadas las capas internas de la Tierra. ¿Puedes recordar el orden desde donde tú te encuentras hasta el centro de la Tierra? O sea, desde la capa más superficial hasta la más interna. Excelente. El orden es el siguiente. Te refresco la memoria. La capa más superficial es la corteza terrestre. Esta, a su vez, se divide en corteza oceánica y corteza continental. En la corteza oceánica encontramos los océanos y en la corteza continental surgen los continentes. Esta capa físicamente se conoce como litosfera por su formación de rocas rígidas. Luego se encuentra el manto. Según sus propiedades físicas, se divide en manto superior o astenosfera y manto inferior o mesósfera. La astenosfera con una consistencia sólida y viscosa. Y el manto inferior o mesósfera es más o menos sólido, debido a que la presión que ejerce en esta capa mantiene los minerales que la forman en estado sólido. Y la capa más interna de la geósfera es el núcleo, que físicamente se conoce como endosfera. Y a su vez se divide en núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo está compuesto por hierro y níquel, generando el campo magnético de la Tierra. Recuerda, la corteza terrestre nos proporciona el espacio propicio para la vida, la biosfera, para que tú y yo podamos construir nuestro hogar, cultivar nuestros alimentos, respirar y obtener agua. Elementos que son indispensables para la vida en la Tierra. Te invito a conocer más de ella y a protegerla. Continúa aprendiendo desde casa, protegiendo tu salud. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido hoy con tu proyecto de la semana. Hemos llegado al final de tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud.
Domingo Este contaba con una población de 2.891.952 según el censo del 2010, lo cual lo convierte en el de mayor habitantes del país. Ahora, ¿te gustaría saber dónde estamos? ¿Qué te parece si te lo mostramos? Película. ¿Sabías que originalmente su construcción comenzó en el 1948? Se reiniciaron en el 1986 bajo la dirección del arquitecto Teófilo Carbonell y se inauguró el 11 de septiembre de 1992 para la celebración del quinto centenario, que contó con la presencia de nada más y nada menos del fenecido Papa Juan Pablo II. Impresionante, por eso es que aquí vemos el Papa Móvil, que fue precisamente donde el Papa Juan Pablo II se transportó por las calles de nuestra ciudad. Y este fue el Faro a Colón. Ahora nos dirigimos hacia nuestra siguiente parada. ¿Cuántas reservas naturales conoces en Santo Domingo Este? Ya tienes una idea de que nuestra próxima parada será muy refrescante. Un monumento natural, que es un tesoro y punto turístico importante de nuestra ciudad. Es una joya ecológica en medio de nuestra capital, monumento natural Cueva de los Tres Ojos. Acompáñanos. A este monumento se le llama Monumento Natural Parque Los Tres Ojos, porque dentro de este parque hay una cueva que en su interior se descubrieron 3 lagos de agua naturales con diferente color de agua y diferente temperatura. Además se observan columnas naturales formadas por miles de años de las 2 rocas que son la estalactita y la estalagmita. Esta cueva o este monumento es todo natural, lo único que no es natural son las escaleras. Estas fueron construidas en el 1972 por uno de los gobiernos del expresidente y fallecido doctor Joaquín Balaguer. Recuérdense que nosotros aquí estamos en una área de bosque húmedo tropical. La mayoría de las plantas son de hoja ancha y provocan la humedad que se siente aquí. Ahora mismo tenemos entre 70 y 75% de humedad. Diferencia de cada uno de los lagos, el primer lago se le llama el lago de azufre, pero es simplemente el nombre porque no contiene ningún azufre. Cuando los rayos solares penetran a este lago, el lago se ve azul por el carbonato de calcio que contiene. Este mide 15 pies de profundidad en la parte más profunda. Al segundo lago se le llama el Lago de las Damas. En tiempo anterior esta cueva era un bañario público. Este fue elegido especialmente para las damas, por ser el más bajito, el más chiquito y el que está más oculto de todo. Solo tiene 8 pies de profundidad. Al tercero se le llama el Lago de la Neverita, porque esta agua todo el tiempo se mantiene más fría que todas las otras. La temperatura se mantiene entre 20 y 21 grados. Este lago se ve más oscuro que el primero y que el segundo, porque debido al techo y a las plantaciones, a este nunca penetran los rayos solares. A los otros sí penetran los rayos solares. 18 pies de profundidad en la parte más profunda. En este lago hay una pequeña embarcación que hay que utilizar para ver el cuarto lago, que es el más grande de todos. A este se le llama el lago de los Saramagos, porque allí habitan unos paticos de agua que le llaman saramagullones que se mantienen en él. El agua se ve verde porque toda su área está cubierta de árboles y esto en combinación con los rayos solares y el alga marina que habita en el área permiten de que el agua se vea verde, pero el agua es tan cristalina como todas las demás. En México al cuarto lago le llaman cenote porque es redondo, se puede ver de la parte de arriba como de la parte de abajo. Acá le llamamos lago o laguna.
Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. ¿Sabías que, a pesar de que el francés no tenga tantos hablantes como otras lenguas, está creciendo rápidamente? Según las estadísticas para el año 2025, habla 500 millones de francófonos en todo el mundo. Cada año hay más francoparlantes y que se espera que esta tendencia se mantenga fuerte. La web France Diplomatie también opina que, dada la alta tasa de natalidad de Francia, el francés será la lengua más hablada en Europa, desbancando al alemán. Esto se pronostica para el año 2025. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un privilegio estar aquí para compartir esta clase con ustedes. Espero que todo esté bien para comenzar nuestra clase de hoy. Antes de iniciar la clase de hoy, vamos a revisar los puntos más importantes que vimos en la clase anterior. ¿Êtes-vous prêts? ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. En la clase anterior, aprendimos cómo utilizar los artículos definidos e indefinidos. ¿Qué son los artículos? C'est quoi les articles? Article défini, article indéfini ou article partitif. Les articles sont les déterminants les plus simples du groupe de noms. Ils précèdent le nom selon leur forme et leur emploi. On distingue les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. La différence entre les articles définis et indéfinis. La diferencia entre artículos definidos e indefinidos radica en el objeto o persona que se designa. Si el objeto o la persona es conocido e identificado, se utilizan los artículos definidos. Por el contrario, si el objeto o la persona no es conocida ni identificada, se utilizan los indefinidos. Les articles définis français sont le, la, les. Ils accompagnent un nom dont le sens est complètement déterminé, c'est-à-dire que l'être ou l'objet accompagné est individualisé, repéré et connu. Los artículos definidos franceses son le, la, les. Acompaña a un nombre cuyo significado está completamente determinado, es decir, que el ser o el objeto acompañado está individualizado, identificado y conocido. ¿Qué tal si conocemos algunos ejemplos de artículos definidos? Por ejemplo, mon cahier de français est sur la table. Mi cuaderno de francés está sobre la mesa. Como pueden notar, usamos el artículo la delante de la palabra table. Table es una palabra femenina, por eso usamos la. La se utiliza delante de una palabra femenina. Segundo ejemplo, c'est le cahier de Jacques. Este es el cuaderno de Jacques. En este ejemplo pueden notar que usamos le delante de la palabra cahier. Cahier es una palabra masculina, por eso usamos le. Le se utiliza delante una palabra masculina. Ejemplo número 3.
Les pommes sont sur la table. Las manzanas están sobre la mesa. En este ejemplo pueden ver que le se utiliza delante de una palabra masculina o femenina, pero plural. Ahora repasamos los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos son palabras que se utilizan para indicar los sustantivos que no son particulares o identificables para el oyente. En español, las palabras un y algunos se utilizan en el singular y en el plural respectivamente. En francés, estos artículos son bastante sencillos. Vamos a ver. Un masculino. Un femenino. Por ejemplo, un garçon, un chico. Une fille, una chica. En el plural es un poco más complicado. La palabra de se traduce aproximadamente como algo o ninguna para los sustantivos tanto masculinos como femeninos, pero en muchos contextos se traduce más adecuadamente como la. En realidad, de es una contracción de le, pero se usa como diciendo algunos o cualquier. Veamos algunos ejemplos. J'ai des pommes. Tengo algunas manzanas. Si la frase es negativa, sin importar que el sustantivo sea singular o plural, la palabra de se usa. Veamos. Je n'ai pas de pommes. Yo no tengo ninguna manzana. Espero que hayan disfrutado este repaso al máximo. Qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres ordinaux. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a estudiar los números ordinaires. C'est quoi les nombres ordinaux? Ces nombres indiquent l'ordre d'une série ou d'une séquence. Ils sont utilisés comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le nom. Le premier chapitre, le deuxième exercice, la troisième place. Estos números indican el orden de una serie o secuencia. Se usan como los adjetivos que se encuentran entre el determinante y el sustantivo. Por ejemplo, el primer capítulo, el segundo ejercicio, el tercer lugar. También hay otra forma para el segundo en francés, que es le second. Les nombres ordinaux s'accordent en genre et en nombre. Por ejemplo, la troisième fois. Los números ordinales concuerdan en género y número. Por ejemplo, la tercera vez, que será en francés la troisième fois. Hoy vamos a aprender los números ordinales de primero hasta vigésimo. Les nombres ordinaux expriment le rang ou la position de quelque chose dans un ordre. Nous ajoutons le suffixe ième au nombre cardinal. Los números ordinales expresan el rango o posición de algo en orden. Para escribirlos agregamos el sufijo ième, I-E-M-E, al número cardinal. Repito, para escribirlos agregamos el sufijo ième, I-E-M-E, al número cardinal. Como ya habíamos estudiado los números cardinales, de 1 a 20, de 1 a 20, vamos a repasarlos para formar juntos los números ordinales. 1. Premier. 2. Deuxième. 3. Troisième. 4. Quatrième. 5. Cinquième. 6. Sixième. 7. Septième. 8. Huitième. 9. Neuvième. 10. Dixième. 11. Onzième. 12. Douzième. 13. Treizième. 14. Quatorzième. 15. Quinzième. 16.
16e, 17, 17e, 18, 18e, 19, 19e, 20, 20e. Je répète. 1, premier, 2, deuxième, 3, troisième, 4, quatrième, 5, cinquième, 6, sixième, 7, septième, 8, huitième, 9, neuvième, 10, dixième, 11, onzième, 12, douzième, 13, treizième, 14, quatorzième, 15, quinzième, 16, seizième, 17, dix-septième, 18, 18e, 19, 19e, 20, 20e. Veamos algunos ejemplos. J'habite dans le 15e arrondissement de Paris. Vivo en el 15º distrito de París. Il est arrivé en 12e position. Llegó en 12ª position. C'est la 3e maison après le pont. Esa es la tercera casa después del puente. Paul est le premier de sa clase. Paul es el primero de su clase. C'est la première fois. Es la primera vez. Ahora veamos algunas normas para escribirlos. Normas de escritura de los números ordinales. Los números ordinales se forman añadiendo el sufijo -iem al número cardinal correspondiente. Por ejemplo, 2, deuxième, 8, huitième. La E final de los números cardinales desaparece cuando se añade este sufijo. 4, quatrième, 16, seizième. El número ordinal correspondiente a 1, une es irregular. 1, premier, une, première. Pour le nombre ordinal correspondant à 5, on ajoute un nu entre le nombre cardinal et le suffixe. 5, cinquième. Pour le nombre ordinal correspondant à 9, le F se transforme en V. Por ejemplo, 9, neuvième. La fecha en francés se expresa con números cardinales, a excepción del primer día del mes, que siempre se expresa con un número ordinal. Por ejemplo, le 1er décembre 1995 o le 2 août 1995. On peut aussi utiliser les nombres ordinaux pour indiquer les siècles. Podemos también utilizar los números ordinales para hablar de siglos. Por ejemplo, nous sommes au 20e siècle. Estamos en el siglo XX. O nous sommes au 21e siècle. Estamos en el siglo XXI. Il est né au 13e siècle. Nació en el siglo XIII. ¿Qué tal si hacemos una actividad para poner en práctica lo aprendido? Transforma los siguientes números cardinales en ordinales. Toma nota. Te lo diré en español. 4, 4. 18, 18. 20, 20. Te doy unos segundos. Vamos. ¿Tienes las respuestas? 4. La respuesta es
Quatrième. 18. La respuesta es 18e. 20. La respuesta es 20e. Très bien. Veamos cómo se escriben las respuestas correctas. Quatrième se escribe Q, U, A, T, R, I, E, M, E. 18e se escribe D, I, X, H, U, I, T, I, E, M, E. Y 20e se escribe V, I, N, G, T, I, E, M, E. Espero que hayas entendido perfectamente las actividades. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos cómo usar los números ordinales en francés. Recuerden que los números ordinales expresan el rango o posición de algo en orden. Agregamos el sufijo -iem, que se escribe I-E-M-E al número cardinal. Por ejemplo, 4, quatrième. 16, seizième. Recuerden, por la fecha usamos los números cardinales a excepción del primer día del mes, que siempre se expresa con un número ordinal. Por ejemplo, le 1er décembre 1995, 1 de diciembre 1995. Le 2 août 1995, 2 de agosto 1995. On peut aussi utiliser les nombres ordinaux pour indiquer les siècles. Por ejemplo, nous sommes au XXe siècle, estamos en el siglo XX. O nous sommes au XXIe siècle, estamos en el siglo XXI. Los números ordinales también se pueden utilizar para indicar siglos. Estamos en el siglo XXI, como habíamos dicho antes. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido la clase de hoy y que puedan poner en práctica los números ordinales, como dice el gran Mahatma Gandhi. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno. Siempre es para mí un placer compartir la clase de francés con ustedes y gracias por estar siempre en sintonía conmigo. Se despide su profesor, ellos son la jeunesse. Y recuerden, aprendemos desde casa preservando nuestra salud. A la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter
Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hola, espero que estén muy bien. Hoy hablaremos del agua, así que le daré este dato. El 70% de nuestro planeta es agua, siendo la mayor parte salada. Es el agua de mar y el resto agua dulce, encontrada en los ríos, lagos y arroyos. Sin ella es imposible la vida. Los animales, los árboles y los seres humanos las necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuáles son los estados del agua? Líquido, sólido y gaseoso. Ahora veamos este experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. Así que observemos con atención. ¿Qué sucederá? Sí, se calentará. Y si seguimos observando, ¿qué podemos ver? Eso mismo, muy bien. Aparecen burbujitas. ¿Y pueden ver lo que sale del agua? ¡Excelente! Sale vapor. Esto quiere decir que el agua entró en ebullición porque aumentamos la temperatura del fuego. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? A ver. Si pensaste que ambas son el agua, te felicito. Estás en lo correcto. Lo que sucede es que están en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos 3 estados diferentes: líquido, sólido y gaseoso. Y además puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. Y también podemos pasarla de gaseosa a líquida. Veamos esta experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir, que el vapor, al chocar en la tapa, se vuelve a transformar en líquido. Pero como les había hablado anteriormente que la materia tiene 3 estados y ya hemos hablado del líquido y el gaseoso, entonces, ¿cuál nos falta? Sí, el sólido. Pero, ¿saben cuál es el estado sólido del agua? El hielo, excelente. Veamos cómo pasa el agua de un estado al otro. El pasado 3 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, presentamos una serie de acciones y directrices que se han venido desarrollando para favorecer la inclusión educativa de personas con capacidades especiales. Y anunciamos que nos proponíamos una producción especializada y la dedicación de un canal especial para esta población. Hoy nos encontramos aquí para compartir la buena nueva de presentar el cumplimiento de esa meta del plan y de esa promesa que hicimos a la sociedad dominicana. Una promesa hecha realidad. Lo que parecía un sueño hoy se cristaliza tras la puesta en marcha del Plan Inclusivo a Distancia. El ministro Roberto Fulcar aseguró que con este lanzamiento se da un paso gigantesco hacia educación para todos, donde cada persona tiene derecho a una formación integral que le permitirá el desarrollo de su individualidad, además de la realización de una actividad socialmente útil y apegada a su vocación. Ese sentimiento es el que queremos despertar en nuestros estudiantes con una educación inclusiva, ofreciéndoles varias opciones para aprender y participar, diciéndoles: ustedes pueden, ustedes son valiosos para nosotros, para sus familias, para el sistema educativo, para su país, para su comunidad. Y en ese contexto
es que hoy lanzamos los canales de la educación inclusiva a distancia, garantizando con ello que nadie se quede atrás. Superando lo prometido, la educación a distancia para personas con capacidades especiales tendrá diversos canales de radio y televisión que transmitirán contenido de acuerdo a la discapacidad que posean. Quienes han tenido que superarse en medio de grandes desafíos por su condición, ven el programa como un gran logro. Pasé todo el trabajo en la vida para yo lograr llegar a la universidad. Y felicitamos la iniciativa del señor presidente y también del ministro de Educación, porque se le está dando un paso de derecho, de inclusión, de respeto a las personas con discapacidad. Diversas organizaciones que trabajan en la inclusión de personas con capacidades especiales aplaudieron la iniciativa. Hermoso. Ha sido un espacio, un encuentro muy motivador. Por primera vez se ha resaltado, se ha puesto en el centro la educación inclusiva como parte de las iniciativas del Ministerio de Educación y abre pie a que generemos una sociedad más rica en diversidad. De que haya una buena iniciativa y que estén haciendo todos los esfuerzos para poder hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que la inclusión es darle al otro la herramienta que necesita. O sea que saludo de manera muy especial esta iniciativa porque se dirige específicamente a eso que se llama derecho y a eso que es la inclusión real. Con este lanzamiento, se logra uno de los objetivos principales del plan Aprendemos en Casa preservando la salud y garantizando una educación inclusiva, pilar fundamental del modelo que impulsamos en la República Dominicana, bajo la definición Educación para vivir mejor. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Concluimos este día con la alegría del deber cumplido. Aprendimos en lengua española cómo hacer un comentario y la estructura necesaria para emitir un comentario. Conocimos todo acerca de su importancia en la comunicación. En Ciencias de la Naturaleza nos enfocamos en nuestro planeta Tierra y vimos su estructura interna. Pudimos apreciar su composición física y sus diferentes capas. Y en tercer lugar, en francés, aprendimos los números ordinales. ¿Qué significa el término comentario? El comentario es el juicio o consideración que se hace de forma oral o escrita sobre alguien o algo. El objeto de este tipo de expresión varía según la intención del emisor, que es quien expresa sus ideas sustentándolas con argumentos que intentan convencer al receptor, que es la persona que escucha o recibe el mensaje. En este sentido, el emisor, con su juicio, puede describir, elogiar, criticar cualquier aspecto de la sociedad. Obras literarias, pictóricas, musicales, teatrales, cinematográficas, actividad intelectual, deportiva o sobre cualquier otro aspecto.
La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de las capas de la Tierra, con el fin de conocer la evolución del planeta. Además, estudia los recursos naturales y los procesos que impactan el medio ambiente. El primero en utilizar la palabra geología fue el naturalista italiano Ulises Aldrovandi. El término se compone de dos vocablos griegos, geo, tierra, y logos, estudio, que significa estudio de la Tierra. Para estudiar la estructura interna de nuestro planeta debemos saber qué es la geósfera. Es la capa sólida de nuestro planeta. La geósfera comprende las capas internas del planeta y la superficie terrestre. La geósfera está conformada por un conjunto de 3 capas que abarcan desde el núcleo hasta la superficie terrestre. Las capas internas de la geósfera son corteza, manto y núcleo. Hoy vamos a estudiar los números ordinaires. C'est quoi le nombre ordinal? Ces nombres indiquent l'ordre d'une série ou d'une séquence. Ils sont utilisés comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le nom. Le premier chapitre, le deuxième exercice, la troisième place. Estos números indican el orden de una serie o secuencia. Se usan como los adjetivos que se encuentran entre el determinante y el sustantivo. Por ejemplo, el primer capítulo, el segundo ejercicio, el tercer lugar. Los números ordinares expresan el rango o posición de algo en orden. Para escribirlos, agregamos el sufijo yem, I-E-M-E, al número cardinal. Repito, para escribirlos, agregamos el sufijo yem, I-E-M-E, al número cardinal. Aquí nos despedimos con el mismo cariño de siempre, deseando que todos se porten bien, que realicen sus actividades pendientes y sobre todo que cuiden mucho su salud y la de sus familiares. Soy su maestra Scarlett y mi deseo es que pasen todos feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.